Ser podcast. ¿Hasta dónde puede llegar la historia del cuento de la criada? ¿Está la historia agotada o tiene Elisabeth Moss todavía mucho que contar? En mayo tenemos aluvión de estrenos en todas las plataformas, desde La Costa de los Mosquitos en Apple TV al regreso de The Girlfriend Experience en Star Play. Dramas, comedias, entrevistas y también música en este episodio del Cine en la SER. La pone J Balvin en un documental sobre su carrera. Soy Pepa Blanes y estas son las series que tienes que apuntar. El Cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Pues vamos a empezar con las series. Dani Garrán, ¿qué tal? Empezamos fuertes en la República de Gilead, nunca mejor dicho. Sí, pero nos vamos a cortar. En la ficción y en la realidad. Vamos a evitar hacer chistes con los paralelismos de las elecciones de Madrid, por favor, pero sí, volvemos a Gilead. ¿Con tía Lidia? Con tía Lidia. Con Lidia. Es que veo a muchas tías Lidias. Hay demasiadas, ¿no? Lo que pasa es que ya no se lleva el rubio, se lleva el moreno ya. Es una cosa... Bueno, estoy aquí pensando en los personajes del cuento de la criada, que es la nueva serie, la serie de la que vamos a hablar. La nueva no, porque es la 4ª temporada y que ha vuelto pues on fire, o sea, más violenta, con algo de esperanza al final del túnel también. Sí, luego comentaremos. La serie de Hulu ya ha regresado. En España la podemos ver a través de HBO y lo ha hecho cada vez más lejos de esa novela distópica de Margaret Atwood que publicó en 1985. Después de liberar un avión lleno de niños de la República de Gilead, la protagonista June toma el mando de una revolución contenida para acabar con el sistema desde dentro. En esta 4ª temporada, Elisabeth Moss se estrena como directora con 3 capítulos, poniendo el acento en el enfrentamiento directo con la tía Lidia. Tráelas a casa. Esta no es su casa. Porque tú las has corrompido. Aquí tenían una vida con sentido. Una vida de servicio. Aquí no hay nada que tenga sentido, salvo la violencia. Oh. Tú les dijiste a esas niñas que si seguían las reglas estarían bien. Y luego las mandaste a que las violasen, las pegasen y las humillasen una y otra vez. Bueno, además de esa ascensión de la violencia ya marca de la casa, ya veremos si se regodea, ahora comentamos, veremos cómo se desarrolla la trama en Canadá, aparte de la familia de June, que sigue luchando por acabar con el régimen del país vecino. Ahora nos encontramos con el comandante Fred y Serena enfrentados. Ella fue uno de los personajes que más creció en la 3ª temporada y parece que aún tiene muchas cosas que decir. Antes pensaba que cuando salieses de Gilead y te quitases el uniforme, volverías a ser tú mismo. Soy como me has hecho ser. Como nos has hecho ser. Que yo he hecho que seamos así. Fred, ni una sola vez me has defendido. Ni una. Desde que probaste el poder. Llegué a creer que era culpa mía, que me merecía todo lo que me hiciste. ¿Sabes? Creo que te di demasiada libertad. La palabra libertad. Nunca hay demasiada libertad. ¿Qué os ha parecido este inicio de temporada? No sé si para vosotros ha perdido el interés. A mí me ha vuelto a reenganchar. O sea, no sé qué ha pasado con vosotros. Bueno, yo creo que la serie tiene o sufre muchísimos altibajos desde hace ya pues, una temporada, quizá la 3ª, que fue la más floja. Es una serie que ya se ha desprendido totalmente del libro, la novela de Margaret Atwood, que fue el gran fenómeno esa primera temporada, que a mí me pareció
estupenda, pues tenía un potencial, un desconocimiento de la gran audiencia de esta novela de la escritora canadiense, y ahora ha tenido que tomar su propio camino, como en su día también le pasó a Juego de Tronos, ¿no? Y sacar las castañas del fuego. Yo creo que hay varios elementos. Uno, por ejemplo, que creo que esta temporada hemos visto ya los 3-4 primeros capítulos, que hay bastantes giros, especialmente en el tercero. Va a estar marcada en parte por la situación de la pandemia, porque tuvieron que dejar de grabar en marzo, volvieron en septiembre, y posiblemente pues todavía June la encierren más en interiores, pero bueno, no hay problema, porque posiblemente Elisabeth Moss sea la persona que aguanta más primeros planos por minuto y por segundo de la televisión y del cine actual. Es impresionante la capacidad que tiene para tener la cámara pegada a los ojos prácticamente. Eso por un lado. Luego ella también ha querido... Realmente es la serie de Elisabeth Moss. Es un proyecto personal que se ha convertido en un proyecto personal para ella, a nivel que entró de productora, que lo protagoniza, que ahora dirige 3 capítulos por primera vez, se pone detrás de las cámaras, e incluso el creador Bruce Miller ha dicho: esto durará hasta que Elisabeth se harte, o sea, hasta que ella quiera, donde llegue la historia, y si le siguen convenciendo los guiones. Y a nivel de contenido, pues yo empiezo a tener problemas, porque me parece como un juego del gato y el ratón que da vueltas sobre sí mismo y no lleva a ningún lado. No me parece atractivo, porque visualmente y la fotografía sigue siendo una serie que por el ojo entra de una manera, o tiene una estética que incluso fue una estética pop, y en la era Trump, siendo una serie de la hija de la era Trump totalmente, que incluso vimos en congresos de Estados Unidos, de estados, las cofias y las batas rojas, ¿no?, por la defensa de la lucha de las mujeres. Y ahora ya, pasado ese punto de la era Trump, sigue siendo necesario su discurso, pero no sé cómo encaja ese ensañamiento quizá, ¿no?, con Jung. ¿Hasta cuándo va a soportar esta protagonista la cantidad de me detienen, no me detienen, me escapo, no me escapo, doy vueltas y me cogen, no doy vueltas y me cogen, me escapo y ahora me vuelven a atrapar, y ahora me torturan por un lado? O sea, sí que hay cierto, en lo que hemos hablado en algunas ocasiones, ¿no?, ese riesgo constante que tiene la serie en una pornografía de la tortura, que yo creo que sí lo roza en algunas ocasiones, y que el problema es que narrativamente no veo que vaya a ningún lado. Me siguen interesando los personajes, pero tampoco la trama de Canadá la veo, tiene la tensión que la trama de Elisabeth Moss. Entonces veo la serie un poco perdida. Me sigue pareciendo atractiva, pero la veo un poco perdida. Sí, yo creo que hay cosas interesantes. Por ejemplo, quizá ahora me interesa ver qué pasa entre ese matrimonio Fiennes y compañía, ¿no? Un poco de ver por dónde, cómo se recompone todo eso, qué pasa, si sigue ella por ese camino o va a retroceder, qué pasa también con la resistencia de las mujeres que se han quedado. Pero es verdad que da la sensación de que constantemente vuelve a la casilla de salida, ¿no? Y ya los debates dejan de tener sentido, porque ya son debates que estaban. Sí que hay cosas que me gustan, como pues otra reconfiguración de cuál debe ser, cómo debe actuar ahora esa rebelión, si debe haber el uso de la violencia. O sea, creo que hay debates que siguen estando y siguen volviendo a enganchar al espectador, pero creo que por otro lado como que todo lo hemos vuelto a ver, ¿no? Y también visualmente, al final la serie visualmente no despega, ¿no? No, es coherente con lo que ha hecho. Entonces tampoco en eso hay otra propuesta diferente, y es una serie que en el uso del color, en el uso de los planos, había dado un salto con respecto a otras ficciones, ¿no? Y sin embargo eso ya me parece que no sorprende nada. Con todo, es verdad que pues esos giros o ese ímpetu o esa violencia acaba enganchándote en estos primeros capítulos. No sé si luego volverá a pasar como que nada, o sea, que otra vez volvemos a lo mismo, a otro bajonazo. Claro, a mí es lo que me pasó en la tercera temporada. La cogí con muchas ganas, pero luego también fue perdiendo el interés. A mí me parece ya bastante frustrante. Creo que tanto los personajes de la serie como nosotros como espectadores necesitamos ya la revolución total, que lleguen a las armas o no, o no sé cómo tiene que ser, pero estamos cansados ya de un pasito adelante, un pasito atrás, te cojo, luego te suelto. Además que yo creo que esa sensación de peligro que antes sentíamos con Jung, con la protagonista, ya no lo tenemos. O sea, ella sale indemne de todo
todo lo que le pasa en una república que es que ya parece superhéroes. Era... o sea, claro. bueno, el cine de superhéroes ha ido un poquito más allá porque se cargó a la mitad. O sea, que decir que... debería ser completamente aterrador para las mujeres, y el tercer capítulo, por ejemplo, que es un suplicio para ella. Al final esa tensión no está porque sabes en el interior que va a salir bastante indemne, se va a ¿no? salvar. Claro, sí. a mí me interesa, lo que más me interesa, por ejemplo, es la trama de los niños, de cómo los niños se tienen que adaptar a su nueva vida en Canadá, los que soltaron desde Gilead, y cómo les es difícil, ¿no? Y un poco esa dicotomía de si están salvados o estaban más salvados con las familias con las que crecieron. Bueno, yo creo que la seguiremos viendo. No espero una revolución del todo, la espero ya en la siguiente temporada, porque por lo menos va a haber una quinta. Entonces, bueno, ya hablaremos de cómo va transcurriendo la temporada. Sí, Pues... yo creo que tiene que decidir si quiere ser una serie de un drama de terror, en lo que se ha convertido prácticamente, ¿no? O quiere ser una serie bélica. Yo apostaría porque fuera una serie bélica, que fuera una revolución y a las armas y lo que fuera. Y creo que mantendría esa tensión, Sí, ¿no? o rompes y entonces lo que tratas de hacer es una reconstrucción de una mujer que ha perdido a una hija que no la reconoce, que tiene otro bebé que tampoco sabe dónde está, que tiene un Claro. marido. O sea, quiero decir, si te tiras al drama, te tiras a la revolución. El problema es que creo que al final va a seguir, no va a aportar mucho más. Sí, pero O sea, tiene que cambiar el paso en algún momento de esta temporada, esperemos, y si no, pues seguirá dando vueltas. bueno, pues a ver qué pasa, a ver cómo evoluciona. Seguiremos de cerca el final del cuento de la criada. Otro estreno que vamos a analizar ahora es una de las grandes apuestas de Apple TV, y también la vuelta de Justin Theroux a la televisión. Sí, después de The Leftovers, el actor vuelve con un papel protagonista en La Costa de los Mosquitos. En esta ocasión interpreta a un inventor, un genio incomprendido, que trata de ganarse la vida como manitas junto a su mujer y sus 2 hijos, a los que educa en casa sin televisión ni teléfonos móviles. Un anticapitalista que tiene muy claros sus principios, aunque no sea fácil inculcárselos a sus hijos. Son personas y las desechamos. ¿Quieres saber por qué? Porque han cometido el delito más grave que hay en este país. Estas personas han dejado de consumir. Y por eso las desechamos. Las repudiamos. Son consumidores fallidos. Consumidores. ¿No te has planteado lo vomitivo que es? Reducir a un ser humano a esa palabra. Bueno, las cosas empiezan a ir mal económicamente, se acumulan los pufos del pasado y la familia completa emprenderá una huida cruzando la frontera de México, escapando de la policía. Es una adaptación llevada a cabo por Neil Cross de la novela de Paul Theroux, el tío del actor protagonista. En 1986 ya Harrison Ford y Helen Mirren protagonizaron la película basada en este mismo libro, dirigida por Peter Weir. Pues vamos a ver cómo ha ido esta adaptación, que a mí me recuerda a la cosa salvaje y dramática de Capitán Fantastic, ¿no? Con Viggo Mortensen. Me parecía mucho más agradable ver esa comuna, ¿no? Esa especie de mini ver comuna. el día de Noam Chomsky. Aquí no celebran nada de momento. Pero bueno, a mí yo creo que sí que no me ha parecido una cosa espectacular, pero bueno, me parece que el planteamiento del anticonsumismo en estos momentos está bien que salga. Sí, a mí es lo que más me gusta, ¿no? Ese cuestionamiento del consumismo, de esa tendencia americana de derrochar. Lo que pasa es que me parece que se queda un poco en la superficie. Sí. Escuchamos como 2 o 3 alegatos y tal, y creo que debería profundizar un poco más. Además es que yo les veo profundamente americanos. O sea, que no sé muy bien si cambiará su estilo de vida, se asentarán en medio de la selva como se supone que harán, y yo creo que cambiarán un poco las tornas, pero quiero ahondar un poco más en todo eso. Y luego estéticamente me gusta mucho ese thriller familiar, esa road movie, ¿no? Como ha empezado. También tiene una estética con toda la frontera de México que me recuerda mucho a esa aridez de Breaking Bad, o que ya hemos visto en Coyote o en esas series fronterizas. Bueno, yo creo que está bien planteada y que vamos a ver cómo sigue. Yo la compro. Sí, yo también la compro. Tengo curiosidad por cómo van a desarrollar la historia. A mí realmente creo que sería un error centrarlo todo a un thriller de aventuras y todo el rato tensión, huida, escapada.
a mí eso es quizá lo que más me aburre, sí, ¿no? Y las creo cosas que... con la familia, o sea, las llamadas a la madre, o sea, toda esa cosa me saca un poco. Aunque creo que se trata también un poco de componer el puzzle de esta familia, que el pasado hay algo que se escapa más allá de los problemas financieros o por qué la policía los persigue por cualquier cosa, robar chatarra, ¿no? Pero es verdad que sí, que nos faltan elementos de juicio para saber cómo han llegado a esa situación, también incluso a la desconexión total familiar con los abuelos, los niños. Entonces esas partes de más de un drama familiar son quizá la que me interesa, ¿no? Cómo los hijos le pueden replicar al padre su ideología, su modo de vida, el modo de vida que ha intentado imponerle a los hijos y educarlos en eso. Me interesa más esa parte como reflexiva, incluso política, claro, del anticonsumismo o por dónde van a salir, que lo que es la tensión de aventuras. Luego, claro, tiene un reparto que creo que está muy bien y el matrimonio, pues es que funciona muy bien. El actor, yo creo que da el pego, ella un poco menos, parece una pija que se enamora de un hippie. Es un poco el patrón de pija, se enamora de hippie, lo deja todo, incluso casi a la familia, pero echa de menos un poco la comodidad familiar y las perlas. Le falta, ¿sabes? Es un poquito mi resumen, pero me ha interesado y creo que es una propuesta interesante a tener en cuenta. Es verdad que Apple luego las series, no sé qué le pasa, pero han ido creciendo, o sea, no solas, las escribe la gente y tienen un trabajo detrás, pero las series de Apple empiezan un poco titubeantes, por así decirlo, como pasó con The Morning Show, y luego todas han ido como ganando como una complejidad o una enjundia que no tenían al principio en el piloto. Que no parece una apuesta como de cosas excesivamente llamativas y no hay la promoción que hay con Netflix, ¿no? Y luego a lo mejor tampoco hay una apuesta tan cinéfila, entonces fuera de los circuitos iban ganando su peso pues porque funcionan, están bien y el boca a oreja pues hace que al final funcionan por eso, porque crezcan. Hacen calidad quizás más que cantidad, ¿no? De hecho, para mí creo que dos de las comedias más en forma ahora de la televisión actual están en Apple TV, que es Ted Lasso y Mythic Quest, o sea que es interesante seguir. Bueno, pues vamos con una serie a la que vamos a decir adiós muy pronto, es Pose, y su última temporada ya está disponible en HBO. Pues sí, Ryan Murphy nos propuso en 2018 una serie en la que llevaba a un paso más allá su compromiso con la visibilidad LGTBI. Era una historia sobre la escena de los ballrooms de los años 80 que se iniciaron en Nueva York y se convirtieron en un punto de unión y fraternidad para toda una comunidad de trans, sobre todo negras y latinas. Allí las protagonistas formaban parte de las casas formadas por familias y cada noche peleaban por convertirse en la más bella o en la que mejor bailaba. En esta tercera temporada vuelve a poner el foco en la transfobia y en el machismo que las mataba, trasladándose a 1994, cuando el SIDA causaba estragos entre la población. Estás loca. Es peligroso que nos aventuremos en mitad de la noche con un desconocido. No puedes fiarte de un hombre una vez que se ha puesto el sol. Eso no tiene ningún sentido. Sí que lo tiene. Sabes que a los hombres les asusta desearnos. No nos matan porque nos odien. Nos matan porque odian lo que significa amar. O sea, que debo vivir con miedo el resto de mi vida y morirme sin conocer el amor. Pues total, es un lema que me encanta. La verdad es que a mí Pose es de lo que ha hecho Ryan Murphy últimamente es lo que más me convence y me parece una de las mejores series que ha hablado del SIDA y de lo queer, ¿no? O sea que yo me da pena que se acabe. Es verdad que no sé si no me parece que haya sido una serie completamente regular, una temporada brillante y luego muchos altibajos, pero la verdad es que creo que es una serie muy importante. Sí, yo también lo creo, y sobre todo obviamente tenemos que compararla con It's a Sin, por ejemplo, que también trató el SIDA en aquella época y creo que está a años luz. Creo que además incorpora elementos muy importantes, los elementos de clase y de raza, de cómo las protagonistas pues han sido discriminadas por todo ello, aparte de por la xerofobia, y creo que un poco como tú, tiene altibajos, tiene excentricidades, pero hay capítulos
muy brillantes en los que trata pues el machismo y la transfobia y a ver cómo acaba la temporada, porque bueno, también hay mucho brilli y mucha lagrimita, pero, sí, es pero yo creo que nos dará momentos. El toque Sí. bajonazo, pero creo que al meter todo el rollo del Pose, todo el rollo de incluso Madonna, ¿no? Todo el rollo también de una América que está cambiando de significado. En la primera temporada aparecía Trump, ya estamos en el 94, toda la concepción económica, o sea, es el año, en los 90 y pico es cuando empieza Sexo en Nueva York, o sea que es como todo un cambio en la ciudad y que es un Nueva York que hemos conocido en otras series, el mostrar este Nueva York y asociado a veces a la moda, pero también a lo más bajo de la ciudad, a mí me parece que tiene un encanto y una cosa que a mí la serie siempre me ha gustado, a pesar de que no esté siempre en el mismo tono. Y bueno, vamos a hablar ahora, si os parece, de la tercera temporada de The Girlfriend Experience, que está estrenada en Star Plus. La tecnología y su forma de cambiar las relaciones sociales no son temas nuevos en ficción. Desde que Black Mirror nos enseñara cómo puede convertirse en una diabólica herramienta ya en 2011, hemos visto series de televisión donde los androides se rebelan, como en Westworld, o donde los algoritmos deciden cuál es nuestra pareja ideal, como en Soulmates. La tercera temporada de The Girlfriend Experience, recién estrenada en Starz Play, vuelve a colocar la tecnología en el centro de un debate sobre corporaciones, relaciones humanas y deseo sexual. ¿Por qué has venido a nosotros? Acceso y seguridad. Lista para un intercambio real con los hombres con los que me acuesto. Las mujeres que representamos pueden mantener una conversación sobre casi cualquier tema, aunque esa conversación tenga lugar en la cama o durante una comida de 5 platos. Sé usar los cubiertos y analizar a las personas. La serie antológica, basada en la película de Steven Soderbergh, vuelve a explorar el mundo de la prostitución de lujo, pero esta vez con implicaciones filosóficas relacionadas con el libre albedrío. En ella, una estudiante de neurociencia que trabaja en la industria tecnológica empieza a formarse como escort, después de comprobar que sus conocimientos en ambos campos pueden proporcionarle ventajas. Primero quiero ver cómo usas las manos. Cómo me pones muy, muy mojada. Seguro que nadie te ha enseñado eso. Tú solo la metes apenas dura, pero lista para estallar, ¿verdad, Paul? No dejaré que te salgas con la tuya. Julia Goldani es la actriz protagonista de esta historia. Ella se pone en la piel de Iris, una brillante estudiante que deja su carrera para fichar por una empresa tecnológica londinense, al tiempo que trabaja al servicio de Girlfriend Experience. Pronto irá descubriendo que los límites entre ambas empresas se van desdibujando. Así define la actriz a su personaje. Ella es una intelectual, es científica y está interesada en el comportamiento humano, la neurociencia y la psicología. Está muy aburrida del día a día en la universidad, por lo que se muda a Londres buscando nuevas experiencias, y allí es donde inicia una investigación relacionada con el deseo, la ciencia y la tecnología. A través de softwares que ya existen y que algunas aplicaciones de citas como Tinder ya utilizan, Iris se embarca en un proyecto para cuantificar el deseo y conseguir descodificar aquellos parámetros que hacen que nos fijemos en una u otra persona y lograr que sea una máquina la que lo termine haciendo. Mira los gráficos de citas. Dicen que los opuestos se atraen, ¿verdad? Pues según estos datos, no. Los rasgos compartidos son la clave, independientemente de la orientación sexual, por cierto. Cuando se le da la opción o la ilusión de la elección, la gente tiene un selector bastante estrecho. Esencialmente quiere un espejo. Creo que lo que Iris intenta hacer es cuantificar el deseo de encontrar maneras de materializar lo que sentimos. Lo que hace la serie es explorar las microemociones y microexpresiones que nosotros como seres humanos podemos entender y ejecutar perfectamente, pero que nos resultan muy difícil traducir. Esta tercera temporada trata en última instancia de la intersección entre el deseo humano y la tecnología.
qué podemos cuantificar, qué podemos traducir en términos tecnológicos y qué forma parte solo de nosotros. La alemana Anja Mankart ha escrito y dirigido los 10 capítulos de esta entrega, con un estilo mucho más estilizado y minimalista que las dos anteriores. La trama se deshace de los aspectos legales y políticos que siempre han caracterizado a la serie para centrarse en la realidad virtual, la inteligencia artificial y el análisis predictivo. Es muy interesante ver cómo Iris descubre el mundo de The Girlfriend Experience al lado del espectador, porque creo que de lo que ella se da cuenta es de que hay muchas formas de intimidad que van más allá de transacciones, de su trabajo como prostituta. Ella también se da cuenta de que la mayoría de las personas buscan conexión sexual o emocional. La gente solo anhela algún tipo de intimidad. La experiencia de la gente con lo que la excita no tiene que ver con lo que quiere, sino con lo que siente en ese momento. El objeto de deseo es un complemento. En realidad no existe. Lujosos restaurantes, diáfanas oficinas y diálogos directos para reflejar los fríos y exclusivos mundos de la tecnología y la prostitución, no tan alejados como podríamos pensar. Una aproximación a la ciencia ficción en la que, de nuevo, los avances tecnológicos se convierten en problemas más que en soluciones. Y todo para responder a una compleja pregunta: ¿se puede medir el deseo? Creo que es un tema muy complejo y esa es la razón por la que la tecnología se ha convertido en el tema principal de tantas series de televisión. Queremos respuestas, queremos saber más acerca de cómo funcionan los algoritmos y todas esas cosas tan misteriosas. Aparcamos de momento la ficción para hablar de un documental con el que nos han entrado pues muchas ganas de bailar. Pues sí, suena J Balvin, uno de los reyes actuales del reggaetón, porque siguiendo... De la noche, uno de los reyes de la noche. De la noche. Del mundo. Siguiendo con la estela de Lady Gaga o Ariana Grande, el colombiano ha estrenado un documental en el que podemos conocerlo más de cerca mientras se prepara para el concierto más importante de su vida. The Boy of Medellín ya está disponible en Amazon Prime y repasa la última semana del músico antes del show que ofreció en su ciudad en noviembre de 2019. Unos preparativos que tuvo que afrontar mientras luchaba con la depresión, una enfermedad que nunca ha ocultado a sus seguidores en sus conciertos. Soy un colombiano orgulloso de llevar país y llevar a mi tierra a otras partes del mundo. No soy de izquierda, no soy de derecha, pero voy derecho, caminando siempre para adelante, con dignidad y con respeto. Hablando de varias realidades, y una de ellas es una por la cual yo pasé, que es la ansiedad y la depresión, que es una realidad. Y si alguno de ustedes por ahí ha pasado un mal momento y no ve la luz y se siente en las tinieblas y en la oscuridad, déjame decirte que a mí también me pasa. Bueno, el músico siempre ha mantenido una conversación muy abierta con la salud mental. Suele dirigirse a sus fans para hablarles de sus avances en su depresión a través de las redes sociales. Y también quiso referirse a ello en la rueda de prensa de la película documental y lo comparó con la pandemia que estamos viviendo. Las enfermedades de salud mental también son una pandemia. O sea, están en todas partes del mundo y simplemente mucha gente tiene temor a hablarlas y a reconocerlas, ¿no? Es exactamente igual a la situación con el COVID, cuando al principio del COVID que la gente decía tengo COVID y la gente salía corriendo. ¿No? A la final, pues la mayoría terminamos contagiados. Muchas personas las hemos sufrido, muchas personas de una manera más aguda, otras menos agudas, pero hace parte de la realidad. Pero el gran... Yo soy más de Bad Bunny, lo tengo que decir, pero siempre a tope con perrear con J Balvin. Pero el gran atractivo, como decía, del documental es ver esa cuenta atrás hacia el concierto enmarcada en un clima político y social complicadísimo en Colombia. Miles de manifestantes pararon el país y organizaron marchas en las que protestaban por las políticas del presidente Iván Duque, como estamos viendo y se está repitiendo en los últimos días de nuevo. En medio de ese clima de tensión y una semana antes del concierto, los planes de grabación cambiaron y el documental se integra con lo que el país estaba viviendo. Que no fue planeado, no fue como que vamos a hablar de esto, porque es que no íbamos a ir simplemente a mi concierto, ¿no? Y a contar la historia del concierto de una manera muy normal.
el proceso y lo tedioso y lo que se necesita para poder hacer un concierto, pero no está a nuestras manos que pueda hacer un desorden social esa semana tan difícil. Más de un año después, las protestas han vuelto a las calles, como decíamos, mucho más violentas que las anteriores, con decenas de muertos. Balvin ofreció la rueda de prensa en el momento de máxima tensión y quiso lanzar un mensaje para buscar el fin de la violencia en su país. Lastimosamente Colombia también está parando hoy día otra vez por un proceso igualito o mucho peor, la verdad. Y eso me tiene triste, eso me tiene sin dormir. Es tiempo de volver a contarle al mundo lo que está pasando actualmente, porque está bien triste. Hay una guerra civil en ese momento y no hay palabras para eso. ¿No? Quisiéramos que por medio del amor y la tolerancia y la conversación pudiéramos llegar a algo, ¿no? O sea, odio genera más odio, ¿no? Pues ahí tenemos al nuevo líder de opinión, J Balvin, con esta serie documental en Amazon. Y bueno, pues la verdad es que hemos tenido de todo, chicos. Si os parece, lo dejamos aquí. Una Macedonia estupenda. Una Macedonia muy rica. Hay de todo. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, ¡Lego! Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.